ver ahora cómo comparar fracciones. Existen, o normalmente se enseñan, 3 métodos para comparar fracciones. El primer método es el método gráfico, que es un método que yo ni siquiera lo he desarrollado acá, porque la verdad es que por lo que les explicaba antes, en la graficación de fracciones, resulta complicado graficar varias fracciones con distintos denominadores en una recta. Entonces, generalmente este método yo no se los recomiendo a mis alumnos, pero el método gráfico consistiría en eso, en una misma recta, dividirlos el entero en distintas cantidades de partes y ver, mientras más a la derecha está la fracción, más grande es. Pero ese método resulta bastante difícil cuando las fracciones se aproximan mucho, entonces normalmente los chicos, cuando no son precisos para graficar, a veces cometen errores y entonces yo no lo recomiendo. El segundo método es el método analítico, que es el que utiliza los productos cruzados. Este método sí es muy exacto y nos da un resultado preciso, pero la única desventaja que tiene es que nos permite comparar solamente 2 fracciones por vez. Ya después vamos a ver cuál sería el caso de, o dónde se manifestaría la desventaja de este método. Pero lo vamos a explicar. Yo he puesto acá 3 ejemplos de acuerdo a los 3 resultados posibles que podemos tener de si la primera fracción es más grande que la segunda, la primera fracción es más chica que la segunda, o si ambas fracciones son iguales. Los productos cruzados significan multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Siempre en ese orden. O sea, no da lo mismo cambiar el orden de esos productos. Entonces, veamos acá. Si yo hago 6 por 2, me da 12, y hago 5 por 3, y me da 15. Luego comparo estos 2 resultados, y yo digo 12 es menor que 15. Entonces, si el primer resultado es más chico que el segundo, significa que la primera fracción es más chica que la segunda. Por lo tanto, podríamos afirmar que 6 quintos es menor que 3 medios. Vamos ahora a hacer lo mismo con este. Si yo hago 7 por 3, me da 21, y 4 por 5 es 20. 21 es más grande que 20. Y por lo tanto, podemos afirmar que 3 cuartos es más grande que 5 séptimos. Vamos al último caso. Yo digo 1 por 25 es 25. Y 5 por 5 también es 25. Entonces, como tengo que 25 es igual a 25, yo puedo decir que esas 2 fracciones son equivalentes o iguales. 1/5 es igual a 5 25avos. Y fíjense que si analizamos lo que utilizamos para fracciones equivalentes, he multiplicado por 5 el numerador y he multiplicado por 5 el denominador. Este método de productos cruzados es muy útil, pero nos permite comparar solamente de a 2 fracciones por vuelta. Vamos al caso del tercer método. Esto lo dejamos pendiente por ahora. El tercer método, que es el método con fracciones equivalentes. En ese caso utilizamos fracciones equivalentes a las que tenemos que tengan el mismo denominador. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es observar cuál sería el denominador común entre 4, 2 y 3. El múltiplo común menor entre 4, 2 y 3 es 12. Entonces yo voy a escribir fracciones con denominador 12 equivalentes a las dadas. Al 4 para llegar al 12 lo multipliqué por 3, por ende acá me va a quedar 9. Al 2 para llegar al 12 lo multipliqué por 6, por ende acá me va a quedar 30. Y al 3 para llegar al 12 lo multipliqué por 4, por ende acá me va a quedar 28. Entonces,
ordenadas de menor a mayor esas fracciones, me quedarían como de menor a mayor. 9/12, que era 3/4, es menor que 7/3, que es menor que 5/2. Si a esto mismo yo lo hubiera querido hacer con este método, con el método analítico, yo hubiera tenido que comparar primero estas dos y luego a la más pequeña de esas compararla con la tercera, para ver si así podía ordenarlas. Entonces fíjense si aplicamos el método analítico en este proceso que queríamos hacer. Digo, vamos a comparar estas dos, entonces digo 3 por 2, 6, 4 por 5, 20. O sea que digo que 3/4 es menor que 5/2. ¿Qué hago ahora? Porque yo estoy buscando ordenarlos de menor a mayor. Entonces voy a comparar el 3/4 con el 7/3. Entonces voy a comparar ahora 3/4 con 7/3. Acá me queda 3 por 3, 9, y 4 por 7, 28. O sea que me sigue dando que la más chica es 3/4. O sea, 3/4 es menor que 7/3. Me faltaría todavía comparar 5/2 con 7/3 para poder finalizar el proceso. Entonces ahora voy a comparar 5/2 y 7/3, que me queda 5 por 3, 15, es más grande que 2 por 7, que es 14. Entonces, yo ahora, recién ahora, después de hacer todo este proceso, podría decir que ordeno de esta manera las fracciones. Entonces, cuando tenemos que utilizar el método analítico para comparar más de dos fracciones, se hace bastante complicado el procedimiento. Vamos ahora a aplicar este método en estas comparaciones que hicimos antes. Vamos a tomar en el primero el común denominador que yo podría encontrar entre 5 y 2 es 10, o sea que voy a transformar las fracciones en décimos. Al 5 para llegar al 10 lo multiplico por 2, por ende arriba multiplico por 2 y me queda 12. Al 2 para llegar al 10 lo multiplico por 5 y por ende arriba me va a quedar 15. Y puedo decir entonces que 6/5 es menor que 3/2, porque 12 décimos es más chico que 15 décimos. Vamos a este otro caso. Entre el 7 y el 4, el común denominador sería 28. Para llegar del 4 al 28 lo multiplico por 7, por ende acá me quedaría 21. Y para llegar del 7 al 28 lo multiplico por 4, por ende acá me quedaría 20. Y fíjense que 28avos es más grande que 28avos, por ende puedo decir que 3/4 es mayor que 5/7. Ojo que fíjense que en todos estos procedimientos yo pongo como resultado final las fracciones originales, no las fracciones equivalentes que buscamos. Eso también es importante hacerle notar a nuestros alumnos, que cuando comparamos fracciones, lo que tenemos que poner como respuesta o resultado son las fracciones originales y no las equivalentes que hemos encontrado. Vamos al último caso. El denominador común entre 5 y 25 sería 25. Por tal caso, esta queda como está. Y para llegar de 5 a 25 lo multipliqué por 5, por ende hago 1 por 5, que también es 5. Y por eso puedo decir que 1/5 es igual a 5. Entonces, en la comparación de dos fracciones es más o menos parecido el proceso y parecido la longitud del proceso. Cuando voy a comparar más de dos fracciones, me conviene usar el método de fracciones equivalentes con igual denominador.